Buenas noches. Y hemos empezado a grabar y para mí es un gusto darle la bienvenida en una forma puntual, como se están ustedes uniendo. Sé que al ratito van a estar ingresando más personas y además otras lo querrán ver por diferido. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al último episodio de esta serie de episodios más allá de la teoría con respecto al aprendizaje experiencial y las habilidades blandas, ¿no? Voy a compartir rápidamente mi pantalla para ir junto con ustedes mostrándoles un poco cómo vamos a llevar la dinámica del día de hoy. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Ok, Sí, correcto. gracias. Como les decía, estamos llegando al final de Más allá de la teoría en esta serie de webinars que hemos estado haciendo de forma gratuita. Y la razón por la cual hemos estado haciendo esta serie de webinars y estaremos haciendo otros con otras temáticas es que nuestra empresa, Humanos con Recursos, cumple 10 años en este año que está transcurriendo y nos alegra mucho compartirlo con ustedes. Somos líderes en el campo de la educación ejecutiva y en el mundo, sobre todo, de las certificaciones que están orientadas a la gamificación y a la innovación. Y nuestro compromiso desde el día uno, año uno hasta la fecha, ha sido siempre dotar a los humanos con recursos. Y de ahí nuestro nombre, y que puedan crearse y transformarse mejores entornos laborales y equipos más ágiles. Y esa es la propuesta. Los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas, en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver todas las series anteriores y en cuenta la de hoy y la podrán ver una y otra vez. Y también todas las demás series que estaremos presentando de temas interesantes en el mundo de la facilitación, en el desarrollo humano y sobre todo en la gamificación para equipos más innovadores. Tres series, tres episodios, una serie. La primera sucedió hace 15 días, donde vimos los soft skills al descubierto. Esto también ya lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Humanos con Recursos. Y ahí estuvimos hablando de cómo potenciar los talleres y las consultorías con el aprendizaje experiencial si eres un freelance, un capacitador o formador, coach, consultor independiente. Hace 8 días en esta oportunidad, perdón, de hace 15 días estuvimos con Luz Colina desde Nicaragua. Hace 8 días estuvimos con Sharon Méndez desde Costa Rica viendo la soft skill en las empresas, cómo se cultiva el talento y cómo se van generando los resultados con las metodologías de aprendizaje experiencial. Hoy, en el cierre con broche de oro, nos acompaña Roberto Castro también desde Costa Rica y estaremos viendo la soft skill para la innovación y el mundo de la agilidad, cómo el factor humano en los proyectos exitosos son realmente necesarios para poder llevar a cabo esta, esta conducción de proyectos y en el mundo de la innovación, la creatividad. Les invito a que se queden hasta la hora final del seminario, del webinar de hoy, para que puedan estar atentos a cuál será el bonus gift que estaremos otorgando hoy como cierre de, de este episodio. Algo pasó aquí con mi internet, voy a dejar de compartir un momento. Y bueno, me da muchísimo gusto añadir al anclaje y a compartir conmigo la pantalla. Soy Betsy Martínez, directora de aprendizajes experienciales en Humanos con Recursos. Y bienvenido, Roberto, a este episodio de cierre. No, muchas gracias a Humanos con Recursos por invitarme. Dino, un placer aquí compartir con todas las personas que se están uniendo o que van a ver este, este espacio de aprendizaje offline y muy contento de compartir y estar aquí con ustedes. Gracias, Roberto. Y para que todos ustedes, los que están aquí en sala y los que nos estarán viendo más tarde en diferido, es importante también conocer quién es Roberto. Y Roberto es una de las personas que para mí
Para mí, de verdad, es uno de los profesionales que conozco hoy día con las mejores especializaciones en su portafolio de servicios, en donde estas especializaciones están enfocadas a brindar realmente las mejores workshops, los mejores opciones y productos en el mercado de las soluciones y donde brinda también con su consultoría muchas oportunidades específicas en el área, por ejemplo, de Virtual Teams, en el área de Change Management, Lean and Six Sigma, Agile, por supuesto, Project Management, diseño de experiencias, es un apasionado de la gamificación, como él mismo se autodeclara, y me consta, en los procesos de innovación también y en Business Model Canvas, como también en el Service Design para las experiencias de usuario. Entonces yo creo que con ese rápido portafolio que he tratado de condensar en breves minutos para poder avanzar y ya que el tiempo es oro, yo creo que sí tenemos un invitado de lujo en el cual podemos explotar muchísimo en cómo de verdad un facilitador, un especialista en metodologías, sobre todo muy hard, decide un día certificarse en MTA Learning como metodología del Reino Unido que facilita el desarrollo de las habilidades blandas o las soft skills. Entonces, Roberto, mi primera pregunta para ti, para arrancar, es, ¿qué te llevó a pensar en las habilidades blandas con todo ese portafolio y trayectoria fantástica que tú tienes en metodologías realmente más dirigidas a todo lo que es la tecnología, lo que son los proyectos? Y cómo eso te ha traído hoy hasta acá. Cuéntanos. Bueno, bueno, ustedes saben aquí, doña Betsy y Arturo, que siempre me gusta hacer las cosas diferentes. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, perfecto. Bueno, para responder esa pregunta, sí me gustaría terminar de presentarme y como para explicarles un poquito por qué yo llegué aquí donde estoy y también he logrado durante el tiempo tratar de implementar algunas cositas. No no solo para hacer las cosas que uno tiene que hacer, y más trabajando con personas, sino también para que cuando las personas lo hagan, aprendan y la pasen bien. Entonces, bueno, yo me llamo Roberto Castro, como dijo doña Betsy, yo nací, soy de Costa Rica, estoy casado, tengo una hija, y ahí está Chubaco Antonio y Lupe. También, bueno, una cosa que me marcó mucho en la vida es, mi hija fue una prematura extrema y me aprendió muchísimo. ¿Y por qué quería decirles esto? Bueno, aquí eso normalmente lo que yo uso para presentar, pero como decía doña Betsy, yo soy un apasionado de todas las metodologías de diseño centrado en las personas, Lean, agilidad. Eh, ¿Por qué? Porque cuando yo comencé a hacer proyectos más en diferentes empresas, yo estudié ingeniería, no estudié psicología ni cosas relacionadas con las personas, pero al final de cuentas me di cuenta, sufriendo, que ocupaba aprender cómo aprenden las personas. Entonces, ¿cómo fue que hice eso? Bueno, entonces pude combinar todo lo que yo hacía en la parte de procesos y y mejora procesos, diseño de servicios con la facilitación, ¿verdad? Así como lo que estoy haciendo virtualmente, pero también físico. Entonces, al final, ¿por qué fue que yo comencé a hacer ese tipo de cosas? Porque al final de cuentas, me di cuenta que las personas, ¿verdad? A pesar de que a veces no lo tomamos en cuenta, son lo más importante para hacer las cosas. Y en la parte de agilidad, ¿verdad? Muchas veces la gente habla de Scrum, de diferentes frameworks, de Lean, de Kanban, pero al final de cuentas son las personas y al final de cuentas la agilidad es una filosofía, ¿verdad? Aunque parezca romántico, pero sí, es muy romántico. Y todo ese tipo de metodologías van de la mano. Por ejemplo, si algunas de ustedes, de los que están conectados o van a ver este mensaje, decían en Open Spaces, ¿verdad? En los Agile Camps que hay,
digamos, ese tipo de metodologías van totalmente de la mano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, se trata de colaborar, ¿verdad? Se trata de colaborar ¿para qué? Para entregar algo, ¿verdad? Y mejorar como persona y como equipo, ¿verdad? Y también en cada uno de esos procesos aprender y reflexionar, no solo cómo hacemos las cosas, sino también cómo entre las personas que participamos hacemos las cosas. Entonces, siento que metodologías como MTA Learning y otras, ¿verdad? Que le permitan a las personas aprender juntos, ¿verdad? Y les permite reflexionar, son eh, imprescindibles para metodologías y frameworks de agilidad. Genial, Roberto. Y ya prácticamente te están preguntando por el chat qué herramienta es la que estás usando para presentarte. Ah, bueno, estoy presentando con mi iPad. Eso es bueno, esos de Management 3.0. Yo normalmente me presento, obviamente por el tiempo, no me presenté eh, eh, en el tiempo que normalmente uso, pero eso es un mapa personal. Entonces también a los que les gusta, es una excelente manera de presentarse. Y ahorita estoy usando mi iPad con un app que se llama Procreate. También, como decía doña Betsy, ¿verdad? O sea, sí es el iPad, pero también durante mis años he aprendido cosas como facilitar. Digamos, esto es como facilitación visual, ¿verdad? Esto yo lo hago en el iPad virtual, pero también lo hago en rotafolios. Entonces también volvemos a lo mismo, ¿verdad? Como que estamos hablando de estas metodologías diferentes. Eso es otra metodología que me ha servido muchísimo para hacer las cosas diferentes, como yo les dije al principio. Al final, sí, nosotros ocupamos entregar algo, hacer algo, pero es muy importante, ¿verdad? La experiencia, es importante cómo lo hacemos y también cómo colaboramos. Sí, es maravilloso esa facilitación visual de la cual estás hablando y cómo se van complementando, ¿no, Roberto, con otras metodologías? Me acuerdo de cuando nos certificamos en MTA Learning en Costa Rica, justamente nos regalaste esa facilitación presencial donde ibas haciendo todo el recorrido de 2 días de certificación. Casi que yo dije, qué ganas de tener un Roberto en cada certificación para vivir esa experiencia, porque dices una gran verdad, es una diferencia totalmente muy experiencial, muy animada y el impacto en la memoria es otra cosa cuando es visual, ¿no? Así Bueno, es. Roberto, entremos a las preguntas que de verdad es algo, es un lujo tener la experiencia tuya y lo que aplicas dentro de las facilitaciones y los workshops utilizando la gamificación, ¿no? Y hoy ver cómo las soft skills se empatan y se emparejan con la innovación y la agilidad, cómo ese factor humano para llegar a proyectos exitosos realmente requieren de este desarrollo, ¿no? Las metodologías ágiles, Roberto, hemos creído siempre, y los procesos de innovación son como el hardware, y las habilidades blandas son como el software. Alguna vez escuché yo a un gerente decir así, y ese software es el que lo hace funcionar a esos procesos ágiles y a esos procesos de innovación. Y él decía, es a través de habilidades que no me lo da el agilismo, sino que me lo da la misma persona. Es decir, sin una comunicación efectiva, sin seguridad psicológica, sin liderazgo adaptativo, los frameworks más sofisticados pueden llegar a fracasar. Entonces, la primera pregunta que te quiero plantear, Roberto, y enfocado al proceso y a la colaboración misma de estos frameworks, es que siempre he pensado que los equipos de agilidad conocen al pie de la letra las ceremonias, los valores ágiles. Sin embargo, algunas veces, cuando van a hacer retrospectivas de estos equipos en sus proyectos, a veces la honestidad, la transparencia, la seguridad psicológica en esas reuniones diarias que también hacen en los procesos de agilidad se convierten en reportes muy mecánicos, ¿no? Muy by the book. ¿Cómo podemos usar las experiencias prácticas, experienciales, sobre todo lo que tú has hecho con MTA Learning,
para transformar esos rituales del que hablo, para desarrollar esa seguridad psicológica y esa comunicación asertiva y que realmente convierta a un grupo que hace agilidad, que hace agile, lo convierte en un verdadero equipo ágil, que innova y que resuelve problemas en conjunto. Sí. Bueno, yo empezaría, ¿verdad? Bueno, si se están conectando personas apasionadas de la agilidad, empezar por uno de los valores, ¿verdad? Que es los individuos, ¿verdad? Y las interacciones sobre el proceso y las herramientas. No es que los procesos y las herramientas la gente malinterpreta, no hay que tenerlos, pero es más importante los individuos y las interacciones. Entonces, ¿cómo calza? ¿Verdad? Ese tipo de metodologías. Bueno, al final, ¿verdad? Muchas de las veces cuando en procesos de agilidad y siempre que he tenido la oportunidad de certificarme y aprender de otras personas, parece tonto, pero siempre dicen, bueno, tiene una pregunta, bueno, vaya a los principios, ¿verdad? Y si yo voy a los principios para responder a la pregunta que me estás haciendo, bueno, primero, los principios de agilidad, hay uno que dice la coordinación o la colaboración diaria, ¿verdad? Entonces, para la colaboración diaria y además también que haya una comunicación face to face o cara a cara, digamos, una metodología como en T-Learning es, es de cara a cara porque hay que tener ahí, hay que tener interacción es algo vivencial, es algo que está ahí y es algo que, obviamente, la metodología para mí siento que es muy buena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a veces yo pienso que muchas cosas ya están inventadas, ¿verdad? Como que si ustedes, ¿verdad? Se meten a conocer ya la metodología MT-Learning, ya hay gente con más plata, más inteligente, con más tiempo, que ya hizo un montón de cosas, entonces ya uno tiene qué es lo que quiere hacer o abordar con el equipo y ya uno solo escoge. Y ya después, obviamente, dependiendo de la actividad, ya uno sí, ¿verdad? Como usted mencionaba, doña Betsy, la parte de la retrospectiva. Bueno, si una retrospectiva, bueno, ¿cómo utilizo, ¿verdad? Esa actividad específica para lograr lo que hago, ¿verdad? O también, como yo decía, bueno, al final de cuentas en agilidad son interacciones, es mejorar como equipo y como persona. Bueno, también, bueno, ¿cómo puedo mejorar? Puede ser que haya, ¿verdad? En una retrospectiva o algo más personal, algo, ¿verdad? Más de no cómo hice el deliverable o lo que tenía que hacer, sino cómo hicimos nosotros como personas o como equipo, ¿verdad? Entonces, y también, bueno, volviendo a los principios ágiles, también una de las cosas que yo ocupo es la simplicidad. Para mí, una de las cosas que siento que MTA Learning tiene es que uno le da un folleto, ¿verdad? Y dice, nada más, usted para hacer esto tiene que hacer uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, también siento que es ¿verdad? Para ese toolkit que uno tiene que tener, que ustedes mencionaban al principio, siento que es muy bueno, ¿verdad? Porque a veces a mí no me gusta, en las consultorías o en lo que hago, no me gusta ser machotero, y a veces uno puede caer en eso, ¿verdad? Hay muchas metodologías buenísimas, ¿verdad? Pero si yo y no sé, si hago cosas con Lego, Playmobil Pro o facilitación visual y a la gente le gusta, entonces me siguen pidiendo eso. Pero no, ¿verdad? Al final de cuentas, el problema que uno tiene que hacer, el tiempo, la cantidad de personas, entonces uno puede escoger lo que ocupe. Vamos invitando también a las personas que quieran poner algún tipo de comentario, alguna pregunta. Igual Arturo, que es parte de nuestra empresa, si tenés algunas preguntas y algunas cosas, que por favor nada más levanten la mano y los vamos introduciendo aquí al anclaje. Y me parece sorprendente también lo que estás diciendo, porque yo creo, Roberto, que no hay nada más frustrante a la hora de trabajar un proyecto, a la hora de elaborar ese framework de trabajo con agilidad. Que carecer del espíritu colaborativo, que ir a marchas forzadas. Yo creo que no hay asesinato más grande a la creatividad que la falta de esas competencias. Y eso implica que si no existen esos soft skills, realmente todo lo demás, por mejor elaborado que esté, no llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías, cuando estás hablando ya de esta implementación,
Danos una idea, danos un ejemplo de cómo has utilizado esta metodología MTA Learning que está diseñada para desarrollar cualquier cantidad de habilidades blandas en un proceso normal donde estás ejecutando un proyecto, donde estás utilizando metodologías como Scrum, como Agile. ¿Cómo empatan? Y ayúdanos a imaginar ese mundo de maridaje. Eh, bueno, uno lo puede hacer prácticamente en cualquier etapa de un proyecto, ¿verdad? Al final de cuentas, o también, como yo le mencionaba, en la parte de cómo mejorar como equipo. ¿Por qué? Porque también otro principio de la agilidad es tener equipos autoorganizados, ¿verdad? Y como personas somos, y somos complicados. Entonces, si al final de cuentas yo tengo, si el equipo no se lleva bien, vamos a tener un problema, porque al final de cuentas, ¿verdad? Lo que queremos es entregar valor rápido, constante, para las personas que nos están contratando para hacer algo o nos están pidiendo hacer algo. Em, ¿Cómo yo lo he hecho? Bueno, literalmente desde la formación de un equipo, ¿verdad? Se puede utilizar prácticamente para formar un equipo, ¿verdad? También para terminar de conocer a las personas, ¿verdad? Y eso es, usted mencionaba, doña Betsy, bueno, no solo la parte de agilidad, sino en lo que uno quiere, ¿verdad? Al final de cuentas, conocer a las personas, por ejemplo, hasta este ejemplo es súper sencillo, el del mapa personal, yo siempre, bueno, con muchos equipos, yo hago el mapa personal y lo sigo haciendo, uno siempre aprende cosas diferentes de las personas. Em, También, ¿verdad? Una retrospectiva, pero yo sí lo haría más sí se puede hacer, pero yo lo haría, para mí es más poderoso una, una una sesión de trabajo, pero para ver cómo mejoramos como equipo, no cómo lo entregamos. Al final de cuentas, yo siento que eso es más fácil de identificar. Sí se puede, pero siento que eso es lo que a uno le puede agregar más valor. En esa parte que les mencionaba, que al final de cuentas, en agilidad, al final de cuentas son interacciones, ¿verdad? Y cómo todos colaboramos, eh, cómo mejoramos y también cómo reflexionamos. Es muy importante no solo lo que estamos haciendo, sino cómo estamos haciendo nosotros lo que hacemos. Y, y así, digamos, también en las etapas de cierre también uno puede hacer, ¿verdad? Lo mismo cómo hicimos las cosas, también para retarnos, también, digamos, a la hora de cómo estamos pensando cómo lo que vamos a hacer, ¿verdad? También para dimensionar lo que tenemos que hacer. Y como yo decía anteriormente, es dependiendo de lo que uno tenga que hacer, ¿verdad? Y el reto donde uno puede agregar valor como facilitador es cómo, ¿verdad? Hace la transición y el link entre esa actividad, que como yo dije, para mí es súper simple y al principio me, me parecía, ¿verdad? Un poco que a mí me encantó. A mí cuando, ¿verdad? Uno a veces se pone a pensar qué tiene que hacer, dependiendo de las personas, dependiendo de esto. Digo, en la parte de MT Learning ya le dice, ok, si usted tiene 5 personas y este tema, haga esto o esto, esto. Entonces, siento que también eso me gustó la simplicidad. Y que obviamente a uno, ¿verdad? Donde uno puede agregar valor como facilitador es, bueno, ya la actividad ya está hecha, está comprobada por expertos de que funciona y ya uno cómo hace esa transición al tema específico que quiere abordar con el equipo o con la persona. Fantástico, estás hablando de la transversalidad que tiene la metodología MTA Learning y por eso aplica perfectamente para el desarrollo de los equipos Agile, de los proyectos que se trabajan a través de otras metodologías como las que tú dominas, el Scrum, el Project Manager. Ahora enfoquémonos un poco a la innovación y a la creatividad. Ya lo vimos desde el punto de vista de la colaboración y el proceso. Ahora vayámonos a la innovación propiamente y a la creatividad. Yo considero, salvo por supuesto tu mejor criterio con experiencia, que los equipos en proyectos son técnicamente muy brillantes, pero el miedo a la crítica, el miedo al conflicto constructivo que a veces es necesario para poder impulsar la innovación, a veces más bien termina matando la creatividad y frena las ideas que van a ser viables, pero es justamente esa parte técnica bien desarrollada, pero el conflicto, la crítica, la confrontación, la divergencia.
¿Qué tipo de laboratorio experiencial y seguro podemos facilitar para que los equipos practiquen el arte del debate, el arte del feedback, la divergencia, transformando justamente la diversidad de opiniones en un motor para que impulse esa innovación, ¿no? En vez de generar una fuente de tensión. Y si particularmente algo de MTA Learning te ha facilitado este desarrollo de innovación y creatividad ante el conflicto. Sí, bueno, como también, bueno, en las disfuncionalidades de Patrick Lencioni, ¿verdad? Él decía que el miedo al conflicto es una disfuncionalidad de un equipo. Y ciertamente MTA Learning también, siguiendo el proceso, ¿verdad? Bueno, y no sé si la gente, me imagino que todos ustedes pueden investigar, si están aquí y les gusta aprender. A fin de cuentas, siempre todo empieza con ejecutar una tarea, después hay una reflexión individual y después hay una revisión grupal. Para mí eso es muy importante porque al final de cuentas, y que eso como facilitador, y yo lo aprendí, a veces uno ¿verdad? Como hace preguntas a personas específicas, al final uno tiene que leer y hacer que la gente se sienta segura. Entonces, el simple hecho de pasar por esa revisión individual y después grupal, yo siento que esa metodología permite a las personas, bueno, primero pensar, puede ser que haya personas, siempre va a pasar, que no les gusta mucho hablar, pero al final de cuentas van a tener esa reflexión, esa individual, que sí, que al final de cuentas, cuando en la parte uno de conclusión, ¿verdad? O como hablábamos, ¿verdad? Esa transferencia de lo que aprendieron en la parte de MTA al lugar de trabajo creo que es muy importante. Y bueno, y la última fase de MTA, para si no me equivoco, que es mejorar digamos, el performance, el rendimiento ¿verdad? Del grupo donde uno trabaja y vuelvo a lo mismo. Eso para mí es agilidad pura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es siempre, bueno, uno tiene que hacer algo, uno hace algo, bueno, uno concluye algo, al final lo hizo, bueno, y cómo mejoro lo que tengo que hacer. Y al final de cuentas, también yo he utilizado MTA eh, y para ya como un proceso creativo como tal. Bueno, ya hablando más como innovación. Entonces, ¿verdad? Y también muy importante, como mencionaba ahorita, no solo de que quede ahí, sino cómo lo transferimos a lo que hacemos todos los días y cómo ya dejamos algo para que sea, para que nos agregue valor en todo lo que hacemos, ¿verdad? Igual también Sí, en equipos de agilidad, siento, ¿verdad? Que están acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿verdad? La gente que trabaja con innovación y con agilidad, ¿verdad? Muchas veces mucha gente dice que la gente de agilidad a veces son abrazar árboles así como loquitos, y sí, porque al final de cuentas, por más romántico que suene, como yo mencionaba, es una filosofía y al final de cuentas uno tiene eh, que creerlo, vivirlo todos los días y también hasta el mismo cliente, ¿verdad? Porque si la persona a veces a mí de que a veces me tratan de contratar y de hacer algo, y yo les digo, no, no, así no funciona, ¿verdad? No es así. eh, entonces, siento que a final de cuentas la gente tiene que entender, ¿verdad? Que también hay un proceso de madurez de los equipos y las cosas que hay que entregar. y yo siento que uno de los puntos de dolor reales, Roberto, es ese estancamiento creativo que se da cuando los equipos tienen cierta adversión a afrontar el conflicto y eso, por supuesto, impide el performance de alto rendimiento. Y ahí es donde lo mencionabas muy bien, la metodología MTA Learning, con todo su proceso, que para todos los que estén interesados, los que nos escuchen más tarde, con gusto les podemos hacer llegar el programa para que lo revisen. Es un programa que está muy bien explicado. Creo que tiene lo preciso dentro de ese Learning Arena, como le llamamos en la facilitación de MTA Learning, en esa arena de la facilitación, tiene todo ese proceso de aprendizaje andragógico, ¿verdad? Que es mucho del método Call, donde se da eso que estás diciendo, el briefing, luego el debriefing, el aporte,
cómo se va a sostener esto, cómo se va a llegar a aplicar esto después. Y ahí es donde entra mucho el juego de las emociones y el manejo de los conflictos, pues es un tema muy emocional. Entonces, claro, hay muchas herramientas que aprendemos los facilitadores a desarrollar, mini workshops o pequeños espacios donde podemos usar la metodología de la arena, de Learning Arena, para poder abordar estos conflictos que justamente estás diciendo, ¿no? Creo que una de las herramientas más importantes de la innovación más bien es posicionar el conflicto constructivo, ¿no? Posicionar el debate. Y recuerdo, Roberto, y me ayudas a recordarlo, que muchos de los ejercicios que hacemos con los equipos de MTA Learning eh, generan mucho laboratorio experiencial, mucho elemento sorpresa. Eh, yo no diría, Roberto, que es una metodología para que nos pasemos de carcajada todo el rato, porque requiere de mucho involucramiento. O sea, no es una metodología de gamificación absurda, sino inteligente, pero sí moviliza donde los equipos están más atorados. Y algo de lo que me gustó mucho, Roberto, y por favor dame tu punto de mirada aquí, es cómo nos preparan a los facilitadores para tomar un rol no protagónico y poner al centro más bien la experiencia del facilitado y cómo el facilitador aprende a hacerse a un lado. Sobre todo esto para los consultores del área tuya, donde están muy involucrados en tener como la nota experta. Eh, ¿Esto lo vives igual? ¿Has podido notar una diferencia entre tu facilitación sin MTA Learning y con MTA Learning? Yo creo que como usted acaba de decir, es parte del facilitador, ¿verdad? Muchas veces yo siento que nosotros como seres humanos a veces como que llegamos a tener como protagonismo, a querer hablar. O al final de cuentas uno como facilitador, ¿verdad? Tiene que tirar así como ese leap of faith, ¿verdad? Y uno que lo hagan, ¿verdad? Y a veces un ejemplo muy fácil que a muchos nos pasó en pandemia, ¿verdad? Que comenzamos a facilitar mucho en virtual, ¿verdad? Con estos breakout rooms. Y al final de cuentas yo siento que eso también a mí me ayudó muchísimo porque, bueno, ya hay que se la jueguen. Entonces, pero sí, siento que también la metodología de MT Learning, como hablábamos, como ya las actividades ya están hechas, ¿verdad? Que también a mí al principio me costó entender eso, ¿verdad? Porque uno siempre está acostumbrado a hacer las cosas al principio, ¿verdad? Si usted tiene el material, pero uno tiene que diseñar el workshop. Aquí más bien uno ya la actividad está hecha, ¿verdad? El propósito, y uno más se enfoca en la parte, ya en la parte de revisión grupal o las reflexiones y también obviamente en la transferencia del aprendizaje. Eh, y, y sí, yo creo que este tipo de metodologías van de la mano, como hablaba en la gente que traen agilidad en espacios. Yo iba a ir a un evento hace poco, pero bueno, por el trabajo no pude. Y yo quería presentar, ya enseñarle a más personas, ¿verdad? Porque con muchas de estas metodologías o no son muy conocidas o también a veces cuesta, ¿verdad? Encontrar el material, personas que le enseñen a uno, ¿verdad? Entonces, siento que es eso, ¿verdad? Siempre estar anuentes a aprender cosas nuevas, ¿para qué? Lo que ya al principio, para que la gente, cuando defina algo, cuando discuta algo, ¿verdad? Que él también la pase bien, porque ahí la gente sí se puede frustrar, pero también se ríe y la pasa bien, y yo creo que es parte del proceso de aprendizaje de uno como individuo, como equipo. La verdad que sí, a mí me encantó muchísimo y sobre todo me encanta cuando lo practico con las empresas para las cuales tengo el gusto de trabajar, como la dinámica del grupo. Yo no me enfoco al agilismo ni a los proyectos innovadores, como en tu caso, me dedico a otras cosas en el campo de la salud, en el campo del bienestar, pero sí creo que genera ese dinamismo que estás hablando. Me gustaría ahora como último punto que nos enfocáramos al liderazgo y a la adaptabilidad, ¿no? Un poco hemos visto el proceso, hemos visto la innovación y ahora hablemos de ese liderazgo y esa adaptabilidad. Y quiero que te pongas en el mood de un líder de proyecto, como un Scrum Master.
Y sabes que la adaptabilidad y la inteligencia emocional son cruciales cuando están desarrollando estos procesos. Pero también la presión, Roberto, los deadlines, a menudo obliga a volver a un poco al estilo de comando y control, ¿no? De un poco autocrático, un poco directivo más que todo, ¿no? ¿Cómo podemos ir más allá de la teoría y usar el aprendizaje experiencial, que es en lo que está basado en MTA Learning, para entrenar la soft skill bajo alta presión, bajo esos deadlines que tienen que cumplir en los equipos ágiles, de manera que pueda convertirse realmente en una, en una respuesta natural del equipo, ¿no? Que sepa navegar ante la incertidumbre en lugar de que se bloqueen ante la crisis. Y yo siento que también los equipos tienen que tener claro, vuelvo a lo mismo, a la parte de los principios y a la parte de la filosofía. Uno, si es un equipo de agilidad puro, ¿verdad? A final de cuentas, el equipo puede decir, bueno, ¿verdad? De acuerdo a, a la frecuencia de delivery y muchas otras cosas, yo puedo entregar esto, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, y si uno comienza, está comenzando a trabajar en una empresa que no está acostumbrado mucho a la parte de agilidad, al principio es doloroso para todo el mundo porque no es, bueno, deme esto para tal fecha. Más bien es al revés, es yo le voy a tener esto a tal fecha, ¿verdad? Y cada vez vamos a ir haciéndolo diferente y aprendiendo, y aprendiendo juntos. Y en la parte de liderazgo que usted hablaba, bueno, que ya yo lo he hecho, hay un ejercicio muy bonito y muy bueno que más bien se asigna un líder, ¿verdad? Y el líder tiene diferentes equipos, dependiendo de una la actividad. Y el líder, ¿verdad? Siguiendo y como lo diseñaron la parte de MTA Learning, tiene que manejar a los equipos de manera diferente, ¿verdad? Entonces, digamos, sí, el líder tiene que en el ejercicio hacer la visión, pero tiene que cambiar su estilo de liderazgo para acoplarse a las necesidades de cada uno de los subequipos que hay. Entonces, al final de cuentas, es lo mismo, porque este tipo de actividades le permite a los líderes, ¿verdad? Digamos, a facilitadores de esos equipos ágiles, de probar, ¿verdad? Y aprender esas skills de liderazgo haciendo, ¿verdad? Porque sí, puede ser tonto, ¿verdad? No sé, jugando con cosas, pero no, al final de cuentas somos humanos y todos tenemos nuestros sentimientos y al final de cuentas van a salir cosas que pasan el día a día porque al final de cuentas es la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, al final de cuentas, la parte de liderazgo es uno de los capítulos que tiene, ¿verdad? Tiene hasta eh, ejercicios específicos de liderazgo. Entonces, siento que, ¿verdad? Y todo haciendo, volviendo al tema, ¿verdad? Reflexionando y ver cómo lo transferimos a lo que hacemos todos los días. Sí, sí, porque posiblemente una de las luchas internas más grandes que vive el liderazgo Agile es que sabe lo que está haciendo en ese campo del agilismo, pero también lo tiene que hacer bajo presión y bajo un equipo a veces presionado, un equipo frustrado, un equipo cansado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es tan importante lo que estamos hablando desde mi punto de vista, Roberto, cómo subrayar la soft skill realmente no es algo inútil ni un juego absurdo, todo lo contrario, porque justamente los equipos Agile en los procesos complicados aprenden a ser mucho más resilientes en el estrés y en la presión. Y para eso tenemos mucho más de 50 workshops diferentes que aprendemos como facilitadores a poder, como decías tú hace un rato, a ver qué tipo de workshop debe ser para este equipo o para esta problemática o para desarrollar esta X o Y competencia, ¿no? Esto es lo que promete realmente la metodología del aprendizaje Y no, experiencial. y no solo eso, no solo el equipo, ¿verdad? Al final de cuentas, si uno quiere
comenzar a implementar este tipo de metodologías o esta manera ágil de trabajar, es muy importante involucrar a otras personas, ¿verdad? De la empresa, la organización, al cliente, porque al final de cuentas, cuando hablamos de esas interacciones, que yo decía al principio, bueno, no solo son interacciones con el equipo, ¿verdad? Al final de cuentas hay que enfocarse y tener esos espacios diferentes de cómo tener ¿verdad? Ese feedback, ¿verdad? Con el cliente, también entender, bueno, así es como trabajamos, así es como lo vamos a hacer. Y al final de cuentas, a muchos al principio nos da miedo, ¿verdad? Entonces, de que, porque, de verdad, ¿cómo vamos a agregar a tal persona a trabajar con el equipo? Pero yo siento que va de la mano. Al final de cuentas, si se logra, digamos, una buena relación entre la persona, ¿verdad? Con el product owner o, o estos líderes dentro del equipo, con los clientes, es muy importante porque todo va a ser más importante y seguir trabajando en esa parte personal, ¿verdad? Que como ya al principio es colaborar, ¿verdad? Y ser mejores que cada vez más. eh, ¿Verdad? Y eso, pero lo mismo, ¿verdad? Es cómo escuchar, ¿verdad? Cómo confiar, al final de cuentas, eh, ¿verdad? Si yo no confío en las personas, no voy a poder decirle, ¿verdad? Voy a tener miedo al conflicto, como hablamos ahora, ¿verdad? También permitirnos que uno puede fallar, también, entonces también tienes parte de la agilidad y muchos de los líderes de la agilidad, ¿verdad? A veces nos olvidamos que al final de cuentas es un rol principal, ¿verdad? Mantener el equipo bien, defenderlos, también de todo lo que uno está tratando de cambiar y buscar eso, ¿verdad? Al final de cuentas, la idea es que todos la pasemos bien y estemos bien como personas y muy importante, entregando las cosas que nos están pagando por hacer o que tenemos que hacer. Absolutamente, absolutamente. Escuchándote, cómo me gustaría eh, que todos los líderes de proyectos, me toca trabajar con ellos en áreas de coaching precisamente ejecutivo y a veces es más difícil llegar a tener esa amplitud mental y poder reconocer que si los equipos que están bajo su liderazgo no tienen la oportunidad de afrontar con seguridad psicológica, con colaboración, con entendimiento, estas habilidades blandas, realmente se hace muy complicado el trabajo. Y no hablo solamente en el manejo de proyectos, hablo en cualquier estadio de trabajo laboral. Así seas ingeniero en una constructora o seas gerente comercial en una empresa de retail, siempre estas habilidades blandas estarán a la necesidad más alta. Y yo consideré importante relacionarlo con el trabajo que tú haces, porque creo que es una de las áreas donde, dentro de mi poco conocimiento, tú lo tienes más, sí se empata muy bien con los valores allá y que tú estabas justamente mencionando antes, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ayudar a estos líderes Scrum, a estos líderes de la agilidad, a que esos valores Agile se puedan realmente plantear en una experiencia, en un laboratorio experiencial, ¿no? Y no solamente, pues, entender el valor como valor, sino también cómo me ayudas a mí, como parte de tu equipo, a desarrollarlo, ¿no? Así es que, Roberto, muchísimas gracias por este aporte, digámosle, conversación en un tema que para mí es nuevo, ligar el NTA Learning con el agilismo y con lo que tú haces, ¿no? ¿Sabías que vamos para Costa Rica? Y mientras, si las personas quieren hacerte alguna pregunta por el chat o por micrófono, quiero aprovechar para compartir, pues que vamos para Costa Rica. Estuvimos ya por allá donde tú te certificaste y ahora volvemos. Y aquí lo tienen justamente en pantalla. Tenemos la oportunidad de estar en las fechas que ya Arturo colocó ahí en el chat, en Costa Rica en noviembre y en Nicaragua en septiembre. Guatemala ya el cupo está cerrado, que es ahora los primeros días de julio. Y bueno, para las personas que apliquen con el código de promoción serie, aunque no me crean, eso está en chino, pero aquí dice serie. No sé por qué Canva me lo está cambiando, pero el código es serie. Serie
para tener el 25% de descuento. Esto significa que esta certificación, en vez de costar 1.450, valdrá $1.088, solamente para 15 cupos en cada país y antes del 15 de julio, que sería que reservar. Dejamos el QR para todas las personas que quieran solicitar el programa sin ningún compromiso, pero también les recordamos que poniendo la palabra serie tienen este descuento y igualmente si quieren adquirir el resumen digital de las 3 episodios de esta serie Más allá de la teoría, también deben de escribirnos al WhatsApp para solicitarla y poderla enviar, ¿no? Entonces, ojalá reserven, se puede reservar con $88, quedando a fondo estos $1.000. Esos son la parte de los avisos comerciales que hago. Creo que ya no estoy compartiendo, ¿verdad? No, sí, ya, dejo de compartir y volvemos acá. Y bueno, agradecerles a todos, agradecerte a ti, Roberto, para todos los que te conozcan, que te puedan localizar en LinkedIn, en tus redes sociales. Tenés una empresa de consultoría, creo, también, ¿verdad? Sí, me llevamos Good Advice y sí, ahí me pueden buscar como Roberto Castro Bolaños y les puedo Exacto, ayudar. Al final, me exacto. encanta, a mí me encanta practicar, hacer cosas diferentes y como estuvimos hablando, para que la gente la pase bien cuando habla de algún tema, cuando tiene que decir algo. Entonces, eso es lo que más me gusta. Perfecto. Arturo, no sé si quieres agregar algo para ir cerrando la sesión de hoy. Gracias. No, prácticamente agradecerte, Roberto, la participación. Realmente consideramos que esta metodología es una de las más agresivamente innovadoras que estamos últimamente promoviendo y creo que a todas las personas que han asistido a las 3 sesiones, en algún momento dado les puede ser de mucha utilidad para ingresar esta herramienta a su portafolio de servicios para poder implementarla en sus organizaciones, en sus servicios de consultoría. Más bien, muchísimas gracias a todos los participantes que han estado en las 3 sesiones. Gracias. Hasta luego, Gracias, muchas Arturo. Cuídense mucho. Hasta luego, Roberto. Gracias. Feliz gracias. tarde. Hasta luego. Gracias. Bye.